El día de hoy vamos a hablar un poquito más acerca de lo que son los 6 principios básicos del diseño, y después de ahí nos vamos a ir con las leyes de Gestalt, ¿sale? Entonces, vamos a irnos un poquito, este, a ver lo que hemos trabajado. Ya vimos un poquito acerca de los elementos, ya vimos, ya hicimos una actividad que fue un bosquejo. De hecho, hace unos momentos estoy empezando a revisarlos. Entonces, este, ya estoy trabajando en ello. Bueno, vamos a comenzar con lo que son los 6 principios básicos del diseño. Y bueno, entre ellos, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el balance, ¿sale? El balance no es más que equilibrar dos elementos dentro de un entorno, dos o más elementos, ¿sale? En su definición más sencilla habla de dos elementos, más sin embargo, el balance también habla o abarca elementos varios, más de dos elementos, donde nosotros vamos a ser capaces de variar, de equilibrar tanto colores, tanto líneas, tanto círculos, tanto cuadros, tanto elementos de texto como elementos de formas y colores, ¿sale? Entonces el balance va a ser muy importante dentro de la parte del diseño gráfico, y eso va a hacer que tu diseño sea impactante o llamativo, o que ni siquiera tenga la noción de volverte a ver. Entonces nosotros tenemos que equilibrar esos elementos para hacer una composición armónica de todos estos elementos, y que tu diseño al final tenga ese equilibrio que requiere. No, no tantas letras, no tantos colores, no mucho de un solo color, no poquito de un solo color, sino debe tener un balance equilibrado que nos permita que el diseño esté en armonía y que sea agradable para la vista humana. Ok, otro elemento es el contraste. El contraste nos va a ayudar a separar lo que son los elementos y el fondo, ¿sale? El contraste nos va a ayudar a distinguir entre colores, ¿sale? Entre elementos que destacan dentro de un diseño y elementos que solamente forman parte del relleno del diseño, ¿sale? Entonces el contraste nos va a ayudar en este sentido, en separar un elemento con el resto de los elementos que conforman el diseño. Por lo regular siempre vamos a tener algo que va a enfocar a nuestro diseño. El resto va a ser solamente relleno, ¿sale? Otro de los principios es la alineación. La alineación significa darle un orden o estructurar los elementos, las palabras dentro de un diseño. Ahora, la alineación no se refiere únicamente a alineado a la izquierda, centrado, alineado a la derecha, sino también darle esa armonía de poder alinear algo a la derecha, centrar algo y alinear algo a la izquierda, ¿no? Es dependiendo del diseño que tú estés creando y la armonía que le quieras dar al texto que tú vayas a alinear y a los elementos también, ¿no? Otro de los elementos es la proximidad. La proximidad crea relaciones entre dos elementos o más. Por ejemplo, en la proximidad nosotros vamos a hablar acerca de elementos, de algunos elementos, objetos o formas que están cerca uno del otro, y que van a formar ciertas figuras, ciertas palabras, etcétera, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante y a detalle esto. Otro de los elementos otro de los elementos o de los principios del diseño es la repetición, ¿sale? La repetición es algo que nos va a permitir duplicar, triplicar y etcétera, etcétera, ciertos elementos, ¿sale? Que nos van a permitir reducir el esfuerzo, y también que en muchas ocasiones van a ser necesarios, pero en muchas ocasiones no, ¿sale? En muchas ocasiones basta con solamente poner un elemento y de ese elemento desprender todo una serie de trazos, de formas, de figuras, de colores, de contrastes, etcétera, etcétera. Otro de los principios del diseño gráfico es el espacio. El espacio y la armonía de cada de esos elementos distribuidos dentro de un espacio, ¿sale? Entonces, el espacio no va a ser más que el entorno en el cual nosotros vamos a poner esos elementos, esas formas, esos puntos, esas líneas, esos colores, ¿sale? Y darle la distribución, la colocación, la alineación, la repetición, el contraste, la proximidad y el balance a cada uno de esos
elementos que vamos a nosotros conformar para crear un diseño o para la creación de una imagen, de una figura, de un icono, de un logotipo, etcétera, etcétera. Entonces, estos principios nos van a regir y vamos a hablarlos un poquito más adelante. Ahora, sin detenernos tanto a estos principios, vamos a hablar un poquito de las leyes de la percepción de Gestalt, ¿sale? Dice que proviene del verbo alemán gestalten, ¿sale? Que significa formar, dar forma, establecer un cuerpo, estructurar e inclusive trazar distintas formas, ¿no? Bueno, según Sainz, Agura, Mola, de este grupo de psicólogos que conforman la Gestalt, dice que es la forma o figura de una cosa, el modo de cómo está conformadas esas cosas, el modo en cómo está configurado todos esos elementos y el sentido y colocación y distribución de las partes. Y la apariencia que resulta al formar todo esa figura y acomodar todos esos elementos que se estructuran para darle forma a algo. Lo que quiere decir es que algo o alguien debe estar formado por distintos aspectos. Y todos esos aspectos se forman o se conforman para crear un todo. Entonces, ¿qué es lo que estudia las leyes de percepción de Gestalt? Bueno, vamos a estudiar todas esas partes que conforman un todo para obviamente para crear algo, algún diseño, algún icono, alguna imagen, algún paisaje, alguna forma, etcétera, etcétera. Y esto equivale a lo que son los principios de la percepción humana. Entonces, según el grupo de psicólogos de la Gestalt, todas las partes conforman algo y el estudio de todas esas partes es importante para que la percepción del ser humano sea dada. Nosotros vamos a percibir algo por ciertas pequeñalidades dentro de una forma, de una imagen, de un icono o de algún diseño en general. Entonces, esto es lo que estudia las leyes de percepción de Gestalt. Dentro de las leyes de percepción de Gestalt, tenemos dos principios básicos o dos leyes que se desprenden de ahí. Uno, la ley de la figura fondo, que es muy importante, te la vamos a ver, y la ley de la buena forma o la ley de la pregnancia. Ahorita la vamos a ver. Entonces, dentro de las leyes de percepción de Gestalt tenemos dos, que son dos leyes generales. La ley de la figura fondo y la segunda, la ley de la buena forma o de pregnancia. Bueno, empezamos con la primera, la ley de la figura fondo. Ahora, permítanme y voy a solicitar de su apoyo. ¿Qué ven ustedes en esta figura que les proyecto yo? Jennifer, ¿me podrías ayudar y me podrías comentar qué es? O alguien más, sí, perdón, te escucho. Se ve ya sea una copa o dos personas, Mirándose frente. fijamente, ¿sí o no? Ok, gracias. Miren, Ajá. entonces lo que la imagen proyecta es lo siguiente, exactamente como lo dice el compañero. Una copa con fondo negro u otra cosa, dos rostros mirándose de frente con fondo blanco. Entonces, en esto consiste la ley de la figura fondo, en distinguir la figura, que es el centro de atención, y el resto, que es el relleno de la figura, que es el fondo. Ahora, como ustedes lo quieran ver, si ustedes ven esta figura, en donde se centre su atención, esa va a ser la figura. Y el resto va a formar parte de la composición de esa imagen. Por ejemplo, si mi atención se centra en la copa, el fondo va a ser lo negro. Pero si mi atención se centra en las dos caras, el fondo va a ser el blanco. Entonces, en eso se centra, en distinguir qué es la figura y qué es el fondo. Aquí tengo otra imagen. La otra imagen es la de, ¿cómo la quieran ver ustedes? Samantha, te pregunto, ¿tú qué ves en esta imagen? La rosita, el morado que se encuentra aquí. A una chica o también un pájaro. Ah, exactamente, son dos, dependiendo de cómo tú lo quieras ver. Uno, puedes ver una chica con su rostro o puedes ver yo supongo que es un pavo real o un pájaro o algo así, ¿no? Entonces,
según Es donde un pavo real. es un pavo real, ¿verdad? En donde se centre tu figura, tu imagen, donde centres tú la figura, esa va a ser el centro de atención y el resto va a formar parte del fondo. Por ejemplo, si tú centras la atención en el rostro, el fondo va a ser el resto, lo que conforma la imagen. Pero si tu figura la centras en el pavo real, el fondo va a ser lo morado. Entonces, en esto consiste las leyes de figura-fondo, en que la figura es el espacio en donde tú centras la atención y el fondo es el contorno o el relleno de lo que tú estás viendo. Por ejemplo, ustedes me ven en pantalla. La figura soy yo, el fondo es el espejo, el mueble, etcétera. Pero la figura soy yo, porque yo soy el que está hablando. Pero si la figura fuera el espejo, el fondo sería parte, yo sería parte del fondo, el resto sería el fondo. Entonces, tenemos, bueno, estas leyes estudian estos elementos en donde la figura forma parte indispensable y primordial de tu diseño, lo que tú quieras transmitir. Si tú quieres transmitir dos cosas, pues se puede. Hay que aprender a usar estos elementos. Y a esta imagen de dos caras frente se le conoce como el vaso de Rubin, lo cual nos ayuda a entender la ambigüedad entre el fondo y la figura. Aquí hay otra imagen en donde podemos ver, rápidamente les explico, dos rostros mirándose, un rostro completo partido a la mitad por una vela o un soporte con una vela arriba. Entonces yo puedo ver tres cosas, no sé si ustedes puedan ver alguna otra. ¿Alguien me puede decir si ve otra imagen? Yo veo dos personas mirándose así. Obviamente visto de perfil, ¿no? O una persona partida a la mitad por algo. O tres, una veladora, una portaveladora y la vela, ¿no? ¿Alguien ve algo más? ¿No? ¿Solamente esos? Bueno, pues esta imagen también nos ayuda a explicar la parte de la ley de la figura fondo. En donde se centre tu atención, esa es la figura, el resto es el fondo. Y aquí vienen otras imágenes. En la parte de arriba yo puedo ver gaviotas volando y en la parte de abajo yo puedo ver peces nadando, en donde las formas más simples lleguen a nuestro cerebro y las podamos localizar, ahí es lo que nosotros veremos. Y en esto consiste esta ley, en resaltar esas partes importantes que es la figura y darle relleno sensible y no tan llamativo al fondo, sino lo que tú quieres resaltar es lo que hay que darle un poquito más de contraste, un poquito más de color, un poquito más de atracción para que en eso se refleje. A menos que tú quieras transmitir dos mensajes en uno, y se puede. Bueno, otra de las leyes de las cuales estamos estudiando es la ley de la pregnancia o la ley de la buena forma, ¿sale? Esa ley consiste en lo siguiente. Bueno, esta ley dice que la mente tiende a percibir lo más fácil, o bueno, lo más fácil posible de entender. Por ejemplo, en estas dos imágenes que tenemos aquí, ¿qué alcanzamos a distinguir? Uno, en la parte de izquierda alcanzamos a distinguir ¿qué? Un perro, ¿sí o no? Bueno, yo alcanzo a distinguir un perrito. En la parte derecha alcanzamos a distinguir dos figuras. Una, la de una chica joven. Dos, la de una chica, bueno, una señora ya mayor. Entonces, ¿por qué distinguimos del lado izquierdo a un perro? ¿Y por qué no decimos, oye, es pues es un conjunto de manchas, yo no le veo forma? Bueno, porque la ley de la buena forma o la pregnancia inconscientemente nos ayuda a identificar o darle forma a elementos variados que están a lo mejor puestos aleatoriamente o a lo mejor sí para formar una figura, pero que nuestro cerebro es capaz de darle una forma sin que esté completa como tal. Y ahorita vamos a ver unas leyes que, que describen a estos elementos. Bueno, la ley de la buena forma nos ayuda, o bueno,
el estudio de la ley de la buena forma nos dice que todos esos elementos simétricos, rectangulares, triangulares, hexagonales, formas variadas en alguna forma simétrica, organizados nos ayudan a ¿qué? A darle una imagen o a darle sentido a algo. En eso consiste la ley de la buena forma o de la pregnancia. 5 segundos, vean esa imagen. 1, 2, 3, 4, 5. Un segundo. ¿Qué vieron, chavos? ¿Qué vieron? El logo de Apple de antes y el logo de ahora. Ah, ok. ¿Alcanzaste a distinguir algunos elementos del logo de Apple de antes? Que era Isaac Newton con la manzana. Ah, ok, cayendo, ¿no? Como que cayendo. Ok, bueno, ok, tú eres muy bueno para percibir. ¿El resto alcanzó a ver algo más, algún detalle de la primera imagen? A ver, vamos a preguntar. Jessica, ¿alcanzaste a ver algo de la primera imagen? Era Newton cuando le caía la manzana. Ok. Irving. Un árbol, un señor sentado y creo montañas atrás es lo que vi. Ok. Daniela. Un paisaje con un señor Con un señor. sentado. Ok. ¿Qué creen? Bueno, en eso tienen razón. Vamos a revisarla tantito. Ok. La primera es el primer logotipo de Apple, ¿no? En donde componentes, elementos, hay muchos. La manzana, el árbol, la persona, dice Apple, computer, SEO, ¿no? En fin, gran cantidad de elementos, formas, figuras, imágenes y algunas otras cosas, ¿no? Contrastes, fondo, figuras, etc. El logotipo de Apple, sencillo de recordar, una figura mordida, una manzana mordida. Ok, bueno, la ley de la pregnancia nos ayuda a distinguir o nos permite definir ciertos elementos que son fáciles de distinguir. Describir una imagen así, o un icono o un logotipo de esta manera, como la del de Apple antiguo, es un tanto complicado. Pero distinguir esto es un tanto más fácil, ¿sí o no? Entonces, ¿qué han hecho las grandes empresas? Las grandes empresas, a lo largo de los años, han tratado de que su logotipo, su marca, sea más fácil de distinguir, más fácil de verlo. Ah, es Ford. Ah, es Coca. Ah, es Pepsi. Ah, es Apple. Ah, es Samsung. Ah, es Mitsubishi. Ah, es Polly Pockets, lo que tú quieras. Entonces, a lo largo de los años, el estudio de la ley de la pregnancia y de la buena forma ha motivado a diseñadores a crear elementos más simples, pero con gran impacto, fáciles de recordar, impactantes que se quedan en tu mente. O sea, tú ves el logotipo de Apple. ¿Qué tiene de difícil el logotipo de Apple? Es una manzanita gris, negra o blanca, como tú la quieras ver, dependiendo del color que tú le pongas. Pero ha causado gran impacto. Tú la ves en donde quiera y sabes que es Apple. No hay más. Inclusive causa más impacto esta figurita que esto. Porque entre que tratas de distinguir, será, no será, además porque dice Apple, a lo mejor sí, pero sin que diga Apple, ya sabes que la manzanita es Apple. Entonces, en estas formas, la ley de la pregnancia y de la buena forma ha tenido que meter su cuchara para darle un poquito de menos elementos, pero que causan mayor impacto. Y bueno, menos elementos, más fácil de recordar. Dentro de la ley de la buena forma o de la pregnancia, hablábamos de esta figura del perrito y veíamos formas diferentes que cerrándolos nuestro cerebro solo forma la figura de un perro. Bueno, pues la ley de la buena forma trabaja con algunas leyes en particular. Esas leyes en particular son las siguientes. La ley de la proximidad,
la ley de la semejanza, la ley del cerramiento, del destino común, de continuidad, de simetría, ley de la experiencia, entre otras leyes más. De las más destacadas voy a hablarles de estas. Más sin embargo, la ley de la buena forma incluye ciertos factores distintos, ¿no? La primera, la ley de la proximidad. Bueno, ¿en qué consiste la ley de la proximidad dentro de la ley de la buena forma o de la pregnancia? Bueno, dice que los elementos y figuras que están próximos o que están cercanos tienden a verse como una unidad y aislarse de los otros. En la primera figura, nosotros vemos dos elementos claros, o en un elemento claro. Un paquete o un conjunto de círculos rojos del lado izquierdo y un conjunto de círculos rojos, menor cantidad del lado derecho. Sin que tú te des cuenta, nuestro cerebro alcanza a contabilizar a englobar en conjunto de elementos que se encuentran cercanos de otro que se encuentran lejanos unos de los otros. Ahora, en el siguiente elemento o en la siguiente figura podemos ver tres grupos de dos círculos cada uno de ellos. ¿Por qué no vemos un grupo completo de 8 bolitas? Porque la distancia entre esos dos pares es notable. Entonces alcanzamos a ver más rápido dos pares de círculos o tres grupos de pares de círculos que un conjunto de 8. ¿Sale? Aquí vemos un conjunto de estrellas o dos conjuntos de 6 estrellas, no, de 9 estrellas, y aparte varios conjuntos de una sola estrella. Nuestro cerebro nos dice que entre más cerca estén estos elementos, forman grupos y los clasificas dependiendo a la cercanía que se encuentren. Un logotipo que encontré es el de USA Discovery America. ¿Sale? Tu cerebro alcanza a ver la U, la S y la A. ¿Por qué? Porque los elementos, que son puros puntos, están juntos, formando unas palabras o un conjunto. Bueno, pues este logotipo muestra lo que es la ley de proximidad, que no importa que sean círculos, cuadrados, triángulos, si tú acercas esos elementos, vas a formar figuras, vas a formar letras, vas a formar imágenes, etcétera. ¿Sale? Otro, porque se nos acaba el tiempo, la ley de la semejanza. Bueno, ¿qué es la ley de la semejanza? La ley de la semejanza nos dice que objetos o elementos que son iguales entre sí se van a ver como si fueran una sola figura o como si fueran un solo color. Y el ojo los encapsula y los forma en un solo elemento. Por ejemplo, en este cuadrado, en el de las estrellas y los círculos, ¿qué vemos? Un cuadrado, porque están cerca. Ya veíamos la ley del cerramiento. Pero ahora, alcanzas a distinguir 4 grupos de 4 círculos cada uno de ellos, o 2 hileras, una línea de triángulo de estrellas vertical y una horizontal. Aquí vemos un conjunto de círculos cuadrados, ¿sale? Y por la figura, por la semejanza, tú los distingues verticalmente. Ahora, de este lado, tenemos un conjunto de cuadrados, de círculos, o por el color, decimos que son iguales y los clasificamos en nuestro cerebro. No solamente ve una figura, sino ve varias porque varias figuras son similares. Inclusive en los tamaños. En los tamaños, por ejemplo, son cuadrados, pero unos son más grandes que otros, entonces tienen cierta semejanza que nuestro cerebro los une, ¿sale? Y esto es la ley de la semejanza. La ley del cerramiento. Veíamos hace rato la imagen del perrito. Pues aquí podemos ver estas imágenes que nos dicen que ¿qué? Vemos un cuadrado, ¿sí o no? En lugar de ver los Pac-Man. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es capaz de cerrar esos huecos que la figura, la imagen no la cierra, que no lo hace. Ahora, tenemos otro logotipo. Tenemos una jirafa,
tenemos un oso panda, que no es completamente el oso, pero nuestro cerebro es capaz de cerrarlo. Tenemos un cubo y tenemos un logotipo muy peculiar, el de EDS Electric. Interconectando dos elementos de electricidad, formaron una E, y aquí se ve una E, que nuestro cerebro es capaz de cerrar sin que estén las líneas de E de electricidad. O sea, un diseñador se tomó el tiempo para conformar el enchufe y el receptor donde se enchufa algo y formar una E de electric. O sea, esta es la ley del cerramiento, donde nuestro cerebro es capaz de cerrar partes que las figuras no están completamente dibujadas. La ley del destino común nos dice que los elementos que comparten un destino, una trayectoria, una forma, son alcanzados a distinguir por nuestros ojos como si fueran una unidad. Por ejemplo, tenemos esta figura donde podemos ver cuadrados, círculos, pentágonos, cuadrados, círculos, pentágonos, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, a pesar de que son diferentes colores, a pesar de que son diferentes formas, llevan una continuidad. O sea, tú las ves y cómo baja, luego cómo sube, uno cómo va derecho. ¿Por qué? Porque la ley del destino común nos dice que a pesar de que sean diferentes formas, diferentes colores, diferentes tamaños, si tú te centras en la dirección o el destino que toman, vas a ver la dirección o vas a darle continuidad a esos elementos. Otro, la ley, bueno, forma parte de la ley de la continuidad, ¿no? Donde nosotros vemos unas escaleras y dándole profundidad, donde vemos unos puntos en la parte de abajo y vemos la dirección. A pesar de que son puntos, uno va lineal y uno va con curva, le damos la figura o el sentido a esos elementos. Las piedras, el auditorio, entonces nuestra mente son capaces de darle continuidad a esos elementos. La ley de la simetría. Las formas básicas tienden a convertirse en buenas formas perspectivas. Ahora, les voy a mostrar estas dos imágenes más de cerca. Este es un balcón, un barandal o algo. ¿Qué les parece más atractivo? ¿La figura A o la figura B? Samantha, ¿cuál te gusta más? La B, La B. ¿Por qué? porque tiene más simetría. Exactamente, porque el círculo está más formadito que la A. Entonces, ahora, regresamos al otro. Bueno, al otro elemento que quiero mostrar. Aquí está. ¿Qué es más bonito? ¿Los dos círculos que están alineados, sí, bueno, rectamente, o los dos que están separados al lado? Pues bueno, los dos que están juntos, que parecen unos ojos. Bueno, en esto consiste la ley de la simetría, en que muchas veces, la mayoría, no digo que a todos, a muchos les gusta lo abstracto, lo que no tiene simetría, pero a la mayoría de nosotros nos gusta lo simétrico. Si yo veo dos puntos juntos, en línea recta, bien puestos, me gusta más que dos puntos puestos como sea. Entonces, la ley de la simetría nos dice que los elementos que son simétricos, que se acomodan, que se alinean, que se hacen, son más atractivos para la vista humana que los que no. ¿Sale? Aunque aclaro, no significa que a todos nos guste lo simétrico o lo bien hecho. Hay muchos que les gusta algo abstracto, pero se ha demostrado que lo simétrico llama más la atención. En esto consiste la ley de la simetría. Algunos diseños de logotipos de marcas importantes que utilizan mucho la simetría, Adidas, Motorola, ¿sale? Bien acomodaditos, bien hechecitos. La ley de la experiencia, una de las últimas leyes que vamos a ver. Nosotros percibimos ciertos elementos porque ya lo hemos visto en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, les voy a acercar esto. Céntrense en el icono del Wi-Fi. Bueno, ya se los dije. Ay, perdón. ¿Qué icono es este? Bueno, es el icono de Wi-Fi. Es necesario que yo ponga el nombre del icono, Luis Alejandro. ¿Es necesario que yo ponga el nombre del icono? No. Si yo te pusiera un disquete de 3.5, que quién sabe si ustedes conocieron o no, o lo utilizaron. Yo sí lo conocí. Ok, pero ¿qué significa? Yo también.
¿Qué significa ese disquete? Puede ser guardar. Como guardarlo, ¿no? ¿Es necesario que yo ponga guardar abajo del icono? No. No. ¿Por qué? Porque ahí Incluso viene hasta un... algunos programas todavía sigue apareciendo. Y eso que ya es algo que ya tiene tiempo. No, y es un icono que ya, o sea, ya se te quedó aquí, ¿sale? Sí. Y eso se le llama la ley de la experiencia. ¿Por qué razón? Porque a lo largo de tu vida, oye, a lo largo de tu vida, ¿qué crees que ha pasado? Ya tu cabeza tiene la experiencia de que ese icono significa guardar. Este icono significa Wi-Fi. El icono de Bluetooth significa el icono de Bluetooth y ya no lo cambias. Nuevos iconos que han llegado, WhatsApp, Facebook. No es necesario que tú pongas Facebook para saber qué es Facebook. Ya el icono te dice todo. A esto le vamos a llamar la ley de la experiencia, porque son elementos muy simples que ya no es necesario que tú pongas algo para que lo reconozcas. Ahora, un diseño muy padre que me llamó igual mucho la atención es este. ¿A qué hará alusividad este elemento o este diseño, chavos? A un paso de Michael Jackson. A un paso de Michael Jackson. ¿Alguien más, Ramsés? ¿Qué opinas? Bueno, como un moño de los que ponen de difuntos, igual, ¿no? Ajá. Y los zapatos de Michael Jackson. Ujú. Distinguimos a Michael Jackson porque fue un excelente bailarín, ¿no? Y el moño porque ya está muerto. Entonces, esto es como una decoración para recordar a ese grande artista que para muchos fue, ¿no? Entonces, son cosas que inclusive sin que tú los nombres, sabes que hace alusión a Michael Jackson. Y bueno, para terminar, aplicaciones computacionales para crear diseño gráfico. A lo largo de este curso vamos a utilizar dos, Photoshop e Illustrator. Photoshop trabaja con fotografías, gráficos y mapa de bits. Illustrator trabaja con vectores, con gráficos vectoriales. ¿Sale? ¿Para qué sirve Illustrator? Para crear logotipos, pinturas, iconos, dibujos, ilustraciones y formas. ¿Para qué sirve Photoshop? Retoques, recortes, manipulación, imágenes y formas. Entonces, con eso